La verdad que mi prédica también creo que voy a tener que partirla como el pastor Fernando en 3 partes porque hay mucho que hablar. Y hablando de hablar, el título de esta noche es Pon tu lengua ante Dios. Importante, esto es un tema muy importante, sobre todo porque en estos momentos he venido a compartirles una confesión, hermanos. Ahí sí, abrieron bien los ojos. Ahí, ¿cómo es, no? ¿Cómo es cuando digo, vengo a contarles, va a hablar, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Bueno, esta confesión es una confesión que de verdad va a afectar a toda la iglesia. A todos los va a involucrar, hermanos. Ya, así que préstenme atención bien, por favor. Para ello, por favor, vamos a ir a Mateo como introducción, por favor. ¿Y qué? Dijeron que va a hablar seguro va a hablar de él. No. Vamos a hablar de lo que dicen las Escrituras en Mateo, capítulo 16, del versículo del 13 al 20. Rápidamente lo vamos a leer, Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. Solo como introducción porque el resto lo vamos a desarrollar en el libro de Santiago. ¿Estamos, hermanos? Amén. 16 del 13 al 20. Muy bien, el tiempo vuela. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la confesión. Bueno, antes de todo eso, Pedro va a dar una confesión. ¿Y cuál es esa confesión? Pues cuando el Señor Jesús hace unas preguntas sobre ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esa confesión, la confesión de Pedro, van a seguir. Jesús va a mencionar cosas muy importantes, va a hacer mención a cosas muy importantes, y la primera mención que va a hacer es que iba a hacer su iglesia. Una de las cosas importantes acá que vemos es que menciona por primera vez la palabra iglesia. Antes de ello, muchas gracias. Disculpe, ¿me puedes pasar mis lentes? No veo muy bien, me he olvidado mis lentes. Yo ahora ya uso lentes. Está en la parte de adelante, gracias. Bueno, lo primero que va a hacer es mencionar acerca de la palabra iglesia. Después, en el versículo 18 dice que ¿en quién va a edificar la iglesia? En el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas gracias, mi hermano. La mayoría de ustedes no me ha visto con lentes, pero ya estoy usando lentes. Bien, otra cosa. Gracias. Bueno, ahora sí ya veo un poco mejor, creo. Lo malo que no los había limpiado. Creo que ahora estoy peor. Bueno, hermanos, entonces, les decía que después de esa confesión Jesús iba a mencionar
eventos muy importantes acerca de lo que iba a ser. Si bien antes hablaba del reino de los cielos, hablaba de que el reino de los cielos es acercado, pero ahora va a ser la primera mención en cuanto a hacer su iglesia. Por primera vez menciona a sus discípulos la palabra iglesia, y también les dice que en Cristo levantaría su iglesia. En el versículo 19, donde dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, es lo que les va a decir también en Mateo 18 a los discípulos acerca de que ellos van a tener la autoridad. ¿Para qué? La autoridad para dirigir la iglesia, la autoridad, la capacidad y la responsabilidad que los discípulos y que toda la iglesia iba a tener para hablar del evangelio, para enseñar la doctrina y también para hacer cumplir la doctrina en toda la congregación. Si ustedes se dan cuenta, todo está ligado a lo que es la lengua. Si bien aquí Pedro había sido utilizado para confesar de que Jesús era el Cristo, y de ahí él iba a ser utilizado para predicar acerca de la iglesia, también esa misma lengua, en ese mismo capítulo, va a ser utilizada más bien de tropiezo para crear la iglesia. Y si tú vas al versículo 21 del mismo capítulo, hasta el versículo 23, ahora sí veo mejor, dice así, 21 al 23 del mismo capítulo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dijo, acá hay algo importante acerca de la lengua. La lengua, hermanos, puede ser utilizada para bien, y en este caso Pedro estaba siendo utilizado para confesar de Cristo, y también le iba a dar la autoridad para que él enseñase, para que él dirigiese a la iglesia y con todos los discípulos. Pero también vemos que esa misma lengua, ahí nomás, sin irse muy lejos, esa misma lengua, le dice el mismo Señor Jesús: me eres de tropiezo. Me eres de tropiezo porque estás poniendo tus ojos no en lo que yo quiero edificar, que es mi iglesia, sino me eres de tropiezo, apártate de mí, Satanás, incluso le dice. Imagínate. Entonces, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo acá le da la autoridad, la capacidad y la responsabilidad a los apóstoles, a los discípulos y también a la iglesia para poder dirigirla, para poder administrarla, para poder hacer que la palabra pues se mantenga, se cumpla acá en la iglesia. Pero cuán importante es saber usar bien la lengua, hermanos. Cuán importante es saber decir las cosas, enseñar correctamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos va a pedir cuentas sobre nuestra lengua. Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que decimos, lo que enseñamos, lo que compartimos entre hermanos, lo que estamos ahí de repente conversando ahí. Dice, no, estamos hablando del ministerio. ¿Qué ministerio estás hablando? ¿El ministerio de Dios o del ministerio de la lengua, de Satanás? Bueno, son palabras duras, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces el Señor Jesús va a poner esta responsabilidad en la iglesia, y esa responsabilidad en la iglesia, en el libro de Santiago, va a demandar, ¿qué cosa? Va a demandar que nuestra lengua la pongamos ante los pies de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, por favor, en el capítulo 3 del libro de Santiago, Santiago capítulo 3, versículo
Vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Ahorita no lo vamos a hacer por partes. No creo que llegue hasta el 18 hoy, pero la idea es que avancemos lo más rápido posible. Santiago capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lo primero que quiero tocar, hermanos, es que todas las lenguas, cada uno ha venido con su lengua, ¿no? ¿Amén? Sí, entonces sí, correcto. Todas las lenguas, hoy día voy a hablar, estas lenguas tienen que venir arrepentidas acá. Todas las lenguas van a comparecer ante el juicio de Dios. Todas las lenguas van a comparecer ante el juicio de Dios. En el versículo 1, si tú te das cuenta, dice que no se hagan maestros muchos, si bien habla de los maestros de la palabra de Dios, y dice que ellos van a recibir mayor condenación, pero no exime al resto de la iglesia, a cada parte, a cada persona, a cada miembro de la iglesia. No los exime. También dice la palabra de Dios que vamos a dar cuentas de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que enseñamos, de lo que hablamos, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad de hacer que la iglesia, ¿qué cosa? La iglesia sea edificada. Amén. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Entonces, todas las lenguas van a ser llamadas, van a comparecer ante el juicio de Dios. Y, ¿saben? Déjenme decirle algo que tal vez tú no caes todavía en la cuenta, pero Dios tiene toda la autoridad, y lo va a hacer así, de llamar a cada lengua a juicio. Así como, vamos a poner esta imagen, como la imagen de un tribunal. El juez tiene la potestad de citar a las personas implicadas a comparecer en un proceso judicial. De esta misma manera, Dios va a convocar a cada uno de nosotros a dar cuenta por lo que hayamos dicho, por lo que hayamos enseñado. En Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 36, por favor, vamos a Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Y 37. Amén. Dice así, Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y se refiere en general, no tan solo a los hombres, ¿no? A las mujeres también, de ellas, dice, darán cuenta. ¿En qué día? El día de él. Está claro. ¿Y quién lo dice? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo está diciendo: yo les digo que cualquier palabra ociosa, que cualquier palabra que ustedes hablen, sean sabias o sean malas, van a tener que dar cuenta en el día del juicio. El día del juicio, porque por tus palabras, versículo 37, porque por tus palabras, dice, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende, no? O sea, acá Dios nos está diciendo, hay un juicio final, donde la iglesia va a estar ante ese juicio, y también los incrédulos. La Biblia enseña que son dos juicios diferentes, pero también van a dar cuentas por lo que se haya dicho. Todos en general, ahorita hablo de todo el mundo, va a tener que comparecer, su lengua va a tener que comparecer ante el juicio de Dios, ante el tribunal de Dios, y tienes la responsabilidad de que tu lengua ahí responda ante el juez. ¿Estará preparada tu lengua? ¿Temblará tu lengua? ¿Te morderá la lengua? ¿Qué va a pasar? No sé, pero es un juicio y es una responsabilidad personal, hermanos. Ahora, en el versículo 33, vamos a aclarar un poquito más cuando dice, en el versículo 36, es toda palabra
Toda palabra es toda declaración. Cualquier declaración que hayas dado tú, sea individual, sea en colectivo, cualquier asunto, tema, por más corto que haya sido, si ha sido para bien o para mal, vas a tener que responder ante Dios. Nosotros siempre somos llamados a ser personas como iglesia que resolvamos, que ayudemos. Pero muchas veces la iglesia estamos como que discutiendo, entramos en conflictos, entramos en desacuerdo con las personas. Y cualquier cosa que hayamos dicho, hablado, dice que esto no tan solo va a afectarme a mí, el que lo dice, porque dice que en el versículo 35 dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces no es que tan solo me va a afectar a mí, porque mi corazón es malo o es bueno, sino que también va a afectar a los que me rodean, a mis hermanos en la iglesia, a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a todo aquel que me rodee. Pero no tan solo va a afectar a los que te rodean, a ti y a los que te rodean, sino también va a afectar ante el juicio de Dios. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos. Tenemos que saber utilizar bien nuestra lengua porque estamos yendo ante el juicio de Dios. Y bueno, y para pasar a la segunda parte de esto, de que todos van a comparecer ante Dios, regresando a Santiago, estábamos hablando de que todos van a comparecer, pero va a haber un grupo que va a tener mayor juicio. Ahora sí ya me dirijo directamente a lo que es la iglesia. La iglesia, como les decía, que el Señor Jesús les dio la potestad, la autoridad, la capacidad y la responsabilidad a la iglesia de enseñar la doctrina correctamente. En Santiago, el contexto era de que había falsos maestros. Había maestros que estaban levantando, pues, doctrinas falsas, o blasfemaban, o llevaban a blasfemar de la fe a la iglesia. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, debemos de, al hablar, al enseñar, al resolver conflictos, al guiar a otros, Dios nos exige que como líderes, cada uno opere con su lengua, con sabiduría, hermanos. Tenemos que ser sabios con cada palabra que compartamos entre hermanos. Debemos ser muy sabios. Y Proverbios capítulo 12, en el versículo 18 de Proverbios, hermanos, yo siempre estoy ahí yendo a Proverbios, a Salmos de un lado a otro. Vamos a Proverbios, al capítulo 12, en el versículo 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, acá la palabra de Dios dice que hay personas que sus palabras pueden ser tan hirientes, tan cortantes, tan dañinas, que pueden traer más heridas a la vida de los que nos rodean. Hay muchas personas que no se miden para hablar y que más bien a la iglesia pueden estar trayendo daño, causando más heridas. Pero dice que nosotros, como maestros de la palabra, nuestra lengua, en vez de causar más heridas, debe ser medicina. Medicina para el que está a tu lado. Por ejemplo, yo ahora que les comparto la palabra es medicina para nuestro espíritu, medicina para todo lo que somos. Y yo estoy encargado de compartir esta medicina. Y no olvidemos que la palabra de Dios tiene la medicina para curar tu alma, tu espíritu, y librarte del infierno, librarte del pecado. Ese poder tiene la palabra de Dios, pero muchos de nosotros puede que esté sucediendo esto, que más bien seamos instrumentos que hagan daño,
instrumentos que, como dice acá el versículo 18, que den palabras como golpes de espada. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos va a decir que nosotros como líderes, nuestras acciones, ya que están en un grado más elevado que la de otros, por ejemplo, yo tengo que cuidarme en lo que diga, Dios va a demandar que nosotros seamos muy cuidadosos, hermanos, con lo que decimos, con lo que hacemos, ya que nuestro liderazgo tiene efectos sobre los que están a nuestro cargo. Si tú eres un maestro, de la palabra, si eres un discipulador, eres un maestro de la escuela dominical, tienes que tener mucho cuidado con lo que estés compartiendo. Incluso la buena enseñanza, porque a veces dices, y no digo que esté pasando esto, pero a veces dicen, bueno, ya son muchachitos así que les voy a enseñar un versículo y ya, listo, ya está. También vas a dar cuenta por eso. Tienes que ser un buen mensajero de la palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios, ahí manteniéndonos en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21, Proverbios 18, 21 dice: Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que tu lengua puede ser un instrumento para que traiga vida a otras personas, para que estimules a otras personas a hacer el bien, y sobre todo para que las personas crean en Cristo. Tu lengua puede ser una herramienta, un instrumento poderoso para ganar a muchas personas para Cristo. Pero también tu lengua puede ser un instrumento de muerte. Tu lengua puede llevar a muchas personas a no creer en Dios. De una u otra manera dice que cada una de las cosas que ella ha dicho, sea para muerte o para vida, dice el versículo 21, comerá de sus frutos. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer ante el juicio de Dios, porque también en la tierra vamos a tener el fruto de lo que decimos o lo que hablamos. Hay muchos casos de personas que dicen, hermano, hable con mi marido, hable con mi hijo, hable con mi familiar, hable con este muchacho. Y yo le digo, ¿y usted por qué no habla? No, es que en mí no creen. No, es que ya les he hablado, pero no quieren saber nada de mí. ¿Saben qué? Cuando uno utiliza mal su lengua y la utiliza como instrumento para el mal, la gente deja de creer en ti. La gente dice, no, ella o él habla de Dios, pero mira lo que hace. O de ahí está levantando maldiciones, como de ahí vamos a leer en el libro de Santiago. Como dice la palabra, ¿no? Con la misma boca alaba a Dios, pero con la misma boca maldice a los hombres, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que toda lengua va a comer de su fruto. Si son frutos para bien, pues como dice Gálatas capítulo 5, capítulo 6, versículo 7, dice, segarás para la vida eterna. Pero si son palabras o tu lengua la utilizas para el mal, dice que todo será en corrupción, todo será en el juicio. Bien, avanzamos, hermanos. Segundo punto, todavía hay tiempo, creo, si no, pastor, no está el pastor Martín, entonces tengo tiempo todavía. Ya lo vi. Bien, lo segundo, el primer punto era que toda lengua va a comparecer ante el juicio de Dios. Lo siguiente es que toda lengua debe reconocer dos cositas, y yo también lo he reconocido, porque tengo una lengua. Lo primero es que toda lengua ha ofendido. Acá no hay lengua perfecta. A ver, yo pregunto, una lengua perfecta acá, levántese esa lengua. Por ahí están estirando las lenguas, y las veo muy largas, y parece que no es lengua humana, creo. Bien.
Pero dice en el libro de Santiago, regresando al libro de Santiago, al capítulo 3, regresando al libro de Santiago, al capítulo 3, en el versículo, ahora el versículo 2, Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque, amén, ¿sí? Porque todos ofendemos, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. Todos, hermanos, el que está acá adelante, y todos, dice la palabra de Dios, hemos ofendido. Con la lengua, con el cuerpo, con cualquier parte de nuestro ser, pero hemos ofendido. Pero también una de las cosas que nos va a enseñar las Escrituras, y préstame atención en esto, y aquí viene el desafío, es que toda la lengua es llamada a presentarse ante ese tribunal de Cristo, ante ese juicio de Cristo, de una manera perfecta. Es llamada la lengua a la perfección. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí, sin ir muy lejos, en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer desde el 2 al 4, dice, Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Perfectos, ser cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios lo va a repetir acerca de ser perfectos. La lengua es llamada a la perfección y la palabra de Dios va a decir en varios capítulos, en varios libros de la Biblia, que nosotros somos llamados a la perfección, que todo nuestro cuerpo debe ser llamado a la perfección para poder la iglesia producir con efectividad una edificación en la palabra de Dios acerca del crecimiento de la iglesia. Debemos de anhelar la perfección. Dice la palabra de Dios, puedes apuntarlo, voy a leerlo simplemente, dice Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segunda de Corintios 13:11 dice, por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionándoos. Hebreos 6:1 va a decir, por tanto, dejando, dice, la doctrina de los rudimentos en Cristo, vamos adelante a la perfección. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo. Y podría seguir leyendo, hermanos, tengo acá un montón de versículos, pero somos llamados a presentarnos delante de Dios perfectos. Eso quiere decir que esa lengua tiene que presentarse, así como hoy día me has visto con mi corbatita, mi terno, ¿no? Mi saquito, bien presentable, así también vas a tener que estar bien presentable ante Dios. Y para ello dice Dios que debemos estar perfectos. Hermanos, para ser un varón, una mujer perfecta, debemos de hacer algo que voy a estar mencionando en lo que resta del sermón. Es aprender a refrenar tu lengua. La Biblia nos va a enseñar que esta palabra refrenar tiene que ser en cada uno de nosotros. Y bueno, investigando un poquito acerca de esta palabra refrenar, es una palabra compuesta, ya que en el griego se pronuncia halinogogeo. No quiero que recuerdes la palabra, pero sí su significado. Dice que está compuesta por halinos, que es frenar, y ago, que es conducir o guiar. En otras palabras, dice que nosotros somos llamados a frenar nuestra lengua, pero también conduciendo ese frenado. A ver, para dejarme entender un poco más, por ejemplo, dice
en el capítulo 3, en el versículo 3 de Santiago dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezcan. Ese freno es una brida que se le pone al caballo, y esa brida ayuda a poder manejar todo el cuerpo del caballo, a poder conducirlo para donde el jinete quiere, ¿no? Para la derecha, para la izquierda, para lanzarse del morro, no sé, pero vas a utilizar al caballo a tu antojo, a tu disposición. Eso es lo del jinete, ¿no? Entonces dice que el frenado que debe tener tu lengua debe ser como tú el guía. Tú debes ser el guía de ese frenado. Conducirlo con brida se refiere a ser el que dirige el freno y no que la lengua dirija tu cuerpo. No sé si tú has escuchado que dicen: oye, ¿pero por qué has dicho esto? Y dicen: uy, se me escapó. ¿Has escuchado? ¿No? Uy, se me escapó. Ah, lo dije, pero fue sin pensar, ¿no? Ah, pues una palabrita, ¿por qué te ofendes? O sea, hacen como que ellos no tienen el control de la lengua. Simplemente dicen: se me escapó, fue así y ya, ahí queda. Pero Dios nos llama a que nosotros tengamos el control de ese frenado. Hermanos, nosotros somos llamados a poder dirigir todo nuestro cuerpo, y para ello debemos controlar la lengua. La importancia, es muy importante ser el que dirige, tener el control, es muy importante. Por ejemplo, nos pone 2 ejemplos acá que todos conocemos. Vuelvo a leer el versículo 3, que dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezcan. Y dice: y dirigimos así todo el cuerpo. En el versículo 4 va a decir acerca de los grandes barcos. Dice el versículo 4: mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, dice, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Hermanos, estas enormes máquinas, dice, pueden incluso evitar tormentas. De repente por acá están los remolinos y todo eso. Dice que con un pequeño timón podemos hacer que el barco gire a disposición del capitán. Cuán importante, hermanos, es ser el que dirige. Si no, imagínate el caballo a dónde se iría. Imagínate el barco se iría hacia la turbulencia, hacia la tormenta. Si tú no diriges tu cuerpo, ¿hacia dónde se dirigiría tu cuerpo si es dirigido por una lengua mala? Una lengua que hace daño, una lengua que no trae a los pies de Cristo, sino más bien lleva a las personas a la perdición. Hermanos, es importante tener el control, pero en este trabajo de controlar la lengua, ¿qué tal le ha ido al hombre? ¿Qué tal le ha ido al hombre en cuestión a controlar la lengua? ¿Cómo les va, hermanos, en cuestión de a controlar la lengua? ¿Les va bien? No. Bien, sí, es una lucha constante, ¿no? ¿Por qué dije eso? No debí decirlo. Ahora voy a tener que ir y hablar con el hermano, con la hermana, me he equivocado. Muchas veces decimos eso, ¿no? ¿Cuántas veces yo le digo a mi esposa: me he equivocado? Dios nos llama a tener el control, pero el hombre, la persona, vamos a leer el versículo 9. Versículo 9 dice: ¿cómo le ha ido al hombre en cuestión a controlar la lengua? A ver, ratito. Ya, versículo 8 es, perdón, disculpen. Versículo 8. Versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Qué fuertes esas palabras, hermanos, porque yo me puse a leer este versículo y dice que ningún hombre, y si somos llamados a la perfección, ¿cómo voy a poder cumplir
si me dicen esto también, que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y me puse a pensar acerca de lo que menciona el Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 34, acerca de los hombres que dice que son como víboras. Dice en Mateo, bueno, si eres rápido, Mateo 12, 34, dice, yo lo voy a leer, Mateo 12, 34, dice, vamos a leer el 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú te das cuenta, ese veneno mortal, incluso el Señor Jesucristo dice, vamos a decir, pone la imagen ahí, que podemos ser incluso hasta tan dañinos, dice, comparados a una serpiente. ¿Alguna vez has visto una persona y dices, parece una víbora? Alguna vez yo he escuchado eso. Bueno, no vayas a mirar al de tu costado. ¿Por qué mira, hermano, al de su costado? No lo mire, ¿no? Pero dice que puede haber incluso en toda iglesia, puede haber estas generaciones que se estén levantando, esta generación, esta mala influencia, estas personas que sus lenguas son como esta serpiente que trae maledicencias a la iglesia. Y ahí entiendo un poco más cuando dice acerca de que la lengua de estas personas es como un veneno mortal, como esas víboras, y matan a los que están creciendo o a los que están viniendo a los pies de Cristo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, sobre todo de si tú reconoces por ahí una víbora, habla con tu pastor para hacer algo, ¿no? Mandarla al zoológico, algo, no sé. Pero tenemos que hacer algo, hermanos, porque tenemos una responsabilidad grande, no tan solo de controlar nuestra lengua, sino también ayudar a otros y cuidar a otros. Pasamos a otro punto, hermanos. Características de una lengua incontrolada. Regresamos a Santiago, hermanos, y queremos ver un poco más acerca de esa lengua y por qué no se puede controlar la lengua. ¿Por qué no se puede controlar la lengua? Y la palabra de Dios nos va a decir del por qué. ¿Por qué esa lengua es considerada como un veneno mortal? ¿Por qué esa lengua es considerada como una lengua de víbora? Dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 3, dice que la lengua tiene esta característica, dice que es jactanciosa. Dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes incendios. Se jacta, dice, he aquí cuán grande bosque enciende este pequeño fuego. Se jacta de hacer grandes cosas, se alaba, es presumida, se elogia, y la lengua malvada se jacta de actos vergonzosos. Se jacta de hacer el mal, se jacta de hacer actos que ante Dios y para la iglesia son repudiables, hacen daño. Y yo sé, hay muchas historias acerca de cómo cómo la lengua ha incendiado de manera grande a través de la historia, pero yo quiero hablar acerca de un evento futuro, así rapidito nomás, de uno de los grandes fuegos que la lengua va a encender. Y quiero que vayamos a Apocalipsis, al capítulo 13, Apocalipsis al capítulo 13, al capítulo 13, en el versículo 4,
Mira la lengua lo que se va a jactar acá, miren, del 4, vamos a leer del 4 al 6, dice que adoraron, amén, ¿ya estamos? ¿Sí? Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ahí mira, viene la jactancia, dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, también dice, se le dio boca, o sea, lengua, que hablaba, dice, grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 3 años y medio, o sea, lo que es la tribulación, un evento futuro por si acaso. Dice que, y abrió, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es uno de los grandes incendios que la lengua va a participar, hermanos, pero esta es la lengua del anticristo, por si acaso, no estoy comparándolos tampoco, hermanos, por si acaso. No voy a decir, el hermano Javi me ha dicho que tengo la lengua del anticristo, no, ¿ya? Pero mira ese incendio que va a causar en ese momento, en esos 3 años y medio de tribulación. Va a mandar a matar, si leyeras todo el capítulo 13, vas a ver cómo esa lengua va a traer un terrible momento a esos tiempos. Cuán poderosa puede ser la lengua, y ella se jacta de estos grandes incendios, una lengua mala. Disculpe, ¿cuántos minutos me queda, pastor? 1, listo. Ahí está la lengua, como 1 minuto. Hermanos, la lengua, dice el versículo, regresando a Santiago al versículo 6, dice, la lengua es un mundo de maldad. Santiago acá toma de manera figurada al mundo para resaltar el sentido más amplio, más diverso de la maldad que puede haber en una lengua. ¿Cuántas cosas aberrantes escuchamos ahora, hermanos? De verdad, yo estoy asombrado de cómo es que la gente incluso se puede expresar y hacer daño a su prójimo, a sus hijos. Tercera cosa, hermanos, en el venido versículo 6 dice, contamina todo el cuerpo. Y bueno, en otro momento leerás este versículo por causa de tiempo, pero dice en Proverbios capítulo 6, en el versículo 16, dice que, estamos leyendo que contamina todo el cuerpo, y en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice que contamina e involucra a los ojos, las manos, el corazón. Dice así, 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Dice, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Mira la lengua, dice acá, la lengua, dice, está puesta en nuestros miembros y daña todo. Y en Proverbios dice que se daña, dice, desde los ojos hasta los pies. Y si te das cuenta, está de punta a punta. Si de acá desde arriba está dañado hasta abajo, quiere decir que todo el cuerpo está en maldad. Así dice que puedes. ¿Y cómo vas a reconocer? Por lo que dice, por lo que habla, por lo que enseña. Una lengua mentirosa, una lengua que dice acá en el versículo 19 es que incluso levanta falsos contra los hermanos. Tienes que darte cuenta de eso, ¿eh? Contamina entonces todo el cuerpo. Y regresando a Santiago, ahora sí ya voy a ir terminando, dice 2 cositas más, nomás voy a mencionar, si me da el tiempo. Dice, en el versículo 6 dice, inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. Dice que esta lengua
es como un fuego, dice. O sea, la maldad de la lengua tiene una, escúchame bien esta palabrita, repercusión en todo el movimiento constante de la creación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la creación está, vamos a decir, avanzando, girando, está haciendo todo lo natural, pero la lengua en ese girar y girar ha tenido ciertos efectos, ha repercutido. Y lo vamos a decir, vamos a ir a un punto clave, la creación. La lengua, ¿por quién fue utilizada? Por Satanás. ¿Para qué? Para traer muerte a la humanidad. Incendió en ese momento, pero trajo una repercusión en en esa rueda de la creación. En Romanos 5:12, ¿qué va a decir? Que porque cayó Adán y Eva, cayó Adán, dice que toda la rueda de la creación repercutió, ¿qué cosa? Lo que sucedió en el Génesis, la caída del hombre, la muerte del hombre, repercutió en todos. Y dice, por tanto, todos nacemos con una lengua hacia la maldad, que nació en maldad, nació en pecado. Y esto es algo que debemos de darnos cuenta, de que todas las lenguas han sido creadas a la imagen de Adán, por lo tanto, son también instrumentos de maldad. Y por medio de estas lenguas, saben, aquí ya voy terminando, por medio de lenguas que no se refrenan, hay muchos que están yendo al infierno, hermanos. Por lenguas que no se refrenan, por lenguas que no conducen su frenado y dicen, no, bueno, lo digo porque él también lo dice, o porque así hablamos acá, a través de insultos, a través de gritos, a través de mentiras. Hermanos, en el versículo 6 dice que ella es inflamada por el infierno. ¿Y a qué se refiere con esto? A veces uno se ponía a pensar, ¿no?, de que desde el infierno venían poderes malos a tu lengua y decías, y mi lengua. No se está refiriendo a eso. En primer lugar, el infierno es un lugar ¿para qué? Que ha sido creado para castigo, ¿no es cierto? Para castigo eterno a los que hacen maldad. En este caso, el diablo y sus ángeles son los que ya están ahí. El lugar está reservado para ellos, para el diablo y sus ángeles. Pero también, hermanos, cada lengua va a ir ante el juicio de Dios, y si esa lengua no ha sido refrenada, va a tener que ir a ese lugar. Y cuando se refiere entonces a que ella misma es inflamada por el infierno, es que ella será quemada en el infierno, o será llevada a juicio y de ahí al castigo eterno. Ahí se quemará, ahí pagará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ella será inflamada por el infierno, que muchas lenguas estarán ahí. Y hermanos, cada lengua humana, como decía al principio, que no se refrena en hacer el mal, va a enviar a otras también al infierno. Pero también hay lenguas que sí se refrenan. Hay lenguas que se están esmerando por llevar a otras al cielo. Y nosotros a eso somos llamados, a que también llevemos a otras lenguas al cielo, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nos vamos a quedar ahí, hermanos. De ahí les contaré de cómo es la otra parte. Como les dije, lo voy a partir en 3 la prédica, pero la otra parte es cómo refrenar la lengua y bajo qué poder podemos refrenarla, porque si somos llamados a la perfección, es que sí podemos refrenar la lengua. Dios nos va a decir cómo hacerlo, pero ahí les dejo eso para que en la próxima prédica podamos compartir esto. Vamos a ponerlos de pie, y vamos a orar, hermanos.
Oramos. Padre amado, Dios bendito, gracias Dios por darnos la lengua como instrumento para predicar el Evangelio, para enseñar tu palabra y para defenderla, Señor, para hacer crecer a tu iglesia. Padre, tú nos demandas que nuestra lengua cada día se esmere en buscar la perfección. Y mi Dios, en tu palabra encontramos cómo frenar nuestra lengua, cómo someter nuestra lengua y cómo hacer que ella sea un instrumento para tu gloria y honra. Te pedimos, Señor, para que nos enseñes. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra y poder así aprender a refrenar nuestra lengua y hacerla como un instrumento de bendición para todo aquel que nos rodee, para todo aquel que está al lado de nosotros y que pueda creer en Cristo Jesús por lo que decimos y por lo que hacemos. Padre amado, bendice a tu iglesia en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.